Miren, el tema de hoy se llama derivadas de orden superior y derivadas parciales. Vamos a ver las dos cosas, puesto que son relativamente fáciles. Primero, vamos a ver las derivadas algebraicas. Bueno, como ejemplo, voy a poner la siguiente. Generalmente utilizamos derivadas de este tipo, no salen tan difíciles. Digamos que salgan de multiplicaciones o divisiones, potencias, sería muy raro. Luego, a partir de esa tenemos ese ejercicio. Generalmente lo que hacemos es sacar la derivada y le vamos a poner y'. Multiplicaría 4 por 5, 20. Luego la x, al 4 le quito 1, queda la 3. Esa sería la derivada del primer término. Y luego la del segundo, más 2 por 12, 24. Luego la x, y al 2 le resto 1, quedaría la 1. Finalmente la derivada del número, o que es una constante, sería 0. Entonces hasta ahí queda. Derivábamos nada más una vez, y como aquí vamos a seguir derivando, se dice que es la primera derivada. Pero hay que tomar en cuenta que podemos seguir derivando. Vamos a sacar otra derivada de la derivada que ya teníamos, una segunda derivada. Y pues la lógica obviamente es la misma. En este caso va a ser 3 por 20, nos va a dar 60. La x, al 3 le quitamos 1, queda la 2. Luego, la derivada del 24x nos va a quedar el puro 24. Y hasta ahí terminaría la segunda derivada. Voy a seguir derivando. Tercera derivada. Ahorita le sigo poniendo con 3 rayitas. De pronto cuando ya son más, sobre todo de 3 se utilizan los números romanos aquí. Seguimos. 2 por 60 nos va a dar 120. La x, al 2 le restamos 1, pues nos va a quedar la 1. Y la derivada del número, 0 nuevamente. Cuarta derivada. Yo pudiera seguirle con 4 rayitas, pero es más práctico si utilizo pues un número romano. Va a ser cuarta derivada. Derivada de 120 va a ser, de 120x va a ser 120, nada más. Y hasta ahí se acabaría. Y todavía alcanzaría a sacar una quinta derivada. La derivada del número 0. Noten que llega un momento en que las derivadas se hacen 0. Por ejemplo, la primera derivada nos va a indicar el punto más alto de la función o el punto más bajo de la función. En otras palabras, sería el máximo o el mínimo de la función. Y en el caso de la segunda derivada, nos va a indicar la concavidad, nos va a indicar si la curva, en este caso está como si fuera un tazoncito hacia abajo o un tazón hacia arriba, nos indica las curvaturas. Vamos a ver ahora otras derivadas. Las siguientes van a ser las derivadas trascendentes. Aquí, en las trascendentes, están incluidas las trigonométricas inversas, exponenciales, logarítmicas, todas las que son diferentes de las algebraicas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a ejemplificar con otra, obviamente iguales de fáciles. La idea es nada más ilustrativa, que vean cuáles las derivadas consecutivas que yo pudiera sacar aquí. Voy a sacar, por ejemplo, seno de 2x. Y vamos a sacar las derivadas de orden superior. Primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, etcétera. Bueno, les voy a pedir que me ayuden. ¿Cuál es la derivada del seno? ¿Cuál es la fórmula de la derivada del seno? Coseno de x por la derivada de Sería, x. sí, el coseno de la u, y la u sería el 2x, coseno de 2x, y luego todavía por la derivada de 2x, ¿sí? Que nos va a dar un 2.
Y ese 2, por cuestiones de convencionalismos, se pone al principio, el número al principio. Entonces el resultado quedaría así. Primera derivada. Derivada del seno, coseno de u por la derivada de u. Luego, vamos con la segunda derivada. Ahora, ¿cuál es la derivada del coseno? Menos seno de u por la derivada de u. Ahora va a ser negativo, ¿eh? Sí, muy bien. Menos seno de 2x y por la derivada de 2x que va a dar un 2. Y bueno, nos da un 2 de aquí, pero ya tenía otro 2, entonces nos da 4. Con tercera derivada, nuevamente la derivada del seno va a ser coseno, pero hay un signo negativo, el signo negativo va a permanecer ahí, ¿sí? Derivada del seno, coseno, coseno de 2x, el signo menos ya estaba, y luego por la derivada de 2x nuevamente da otro 2, y por el 4 que ya teníamos, nos va a dar 8. Observen, el número aquí se está duplicando, 2, 4, 8, en la siguiente se supone que va a ser 16, etc. Vamos con la cuarta derivada, ya con el número romano, y de vuelta del coseno va a ser menos seno, y con este menos que ya teníamos, se hace más. Entonces es derivada del coseno menos seno, y menos seno de 2x y la derivada de 2x, otro 2, que multiplicado por el 8 nos da 16. Y se hizo negativo porque de aquí salió la derivada negativa, pero ya teníamos 1 que le antecedía. Voy a hacer una última. Quinta derivada, de vuelta, derivada del seno va a ser coseno. Voy a escribir primero coseno de 2x. Luego, la derivada de 2x vuelve a darnos un 2, que multiplicado por el 16 que ya tenía, nos va a dar 32. La cuestión es esta. Puedo sacar sexta derivada, séptima derivada, octava derivada, porque la derivada del seno es coseno, del coseno menos seno, del seno de vuelta coseno, del coseno de vuelta seno, y sería algo cíclico, algo que no va a tener fin. ¿Sí? Aquí el número de derivadas en realidad nunca se acaba. Acá vean que en la quinta derivada ya se hizo 0. ¿Sí? Entonces decimos lo siguiente. Decimos que las derivadas algebraicas, el número de derivadas se va a acabar y se dice que es finito. Esto de que es finito es que tiene un fin o se va a terminar. El número de derivadas es, fíjense, finito significaba que tenían fin. Y cuando le ponemos in al principio, indica que no tiene fin. Es infinito. Bueno, respecto a las derivadas algebraicas, tienen un número finito de derivadas o un fin, tienen fin. Y las trascendentes nunca se acaban, porque si yo aquí sacara todavía sexta derivada, volvería a salir el seno y la séptima de vuelta coseno, etc. ¿Sí? Y algo también que tienen como patrón de comportamiento, fíjense que las dos primeras eran positivas y luego las dos siguientes fueron negativas, las siguientes positivas, y si le hubiéramos seguido, la sexta y la séptima hubieran salido negativas, la octava y la novena de vuelta negativas, etc. Son un tanto repetitivas. De pronto le llamamos un patrón. Si alguien me quiere hacer alguna pregunta, por favor, díganme. Y si me entendieron también, por favor, contéstenme. Sí, profe, todo claro. ¿Claro? Muy bien. Bueno, esto ustedes lo vieron en los videos. Créanme lo que sí los diseño, que lleven lo necesario. Y sí para las derivadas parciales, voy a hacer unos ejemplitos, se los voy a poner aquí enseguida. Miren, igual que en las calificaciones, si nada más fuera un examen, les daría una calificación.
pero como de pronto son varias unidades, se necesitan hacer varios exámenes y cuando les da uno una calificación, se dice que es parcial porque es de parte del curso. Aquí también se va a derivar con respecto a varias letras y decimos que es una derivada parcial porque se deriva solo con respecto a una de ellas. Entonces hay varias letras, pero vamos a derivar con respecto a una de ellas. Y voy a poner la función. Fíjense aquí cómo cambia la función, ¿eh? Bueno, me voy a regresar un poquito a las anteriores, nada más para que vean. En esta era la función de x y luego ya poníamos, por ejemplo, 5x más 2. Esa era la función. Y noten que llevaba la pura letra x. Y en las parciales se les llama así porque lleva de varias letras. Primero voy a poner una que nada más lleve de 2 letras. Por ejemplo, la x y la y. En vez de llevar puras letras x, va a llevar combinadas letras. Por ejemplo, que aquí fuera 3x más 5xy, vean que ya empiezan a ver las otras, más y cúbica. Obviamente nada más lleva 2 letras, la x y la y, porque la función lo está especificando. Yo puedo sacar 2 derivadas porque tengo 2 letras. Y lo vamos a representar. Hagan de cuenta que voy a hacer un número 2, pero le dejo hasta ahí. Y le voy a poner la derivada de la función con respecto a una de las letras. Voy a empezar con la x. Cuando ustedes van a derivar con respecto a x, la letra contraria, en este caso la letra y, va a permanecer constante. Entonces vamos a visualizar la letra y como si fuera un número. Bueno, digo un número porque los números son constantes. Por ejemplo aquí, el 3 es una constante, el 5 es una constante. Pero aparte, si voy a derivar con respecto a x, la y va a ser constante. Entonces también voy a subrayar las letras y voy a hacer de cuenta que son números. Y en realidad, la clave de estos ejercicios en eso consiste. Yo, por ejemplo, aquí los subrayo mentalmente, sé que son constantes y ya lo empiezo a derivar. Fíjense. Derivada de 3x, me va a quedar el 3. Y luego, más derivada de 5xy. El 5 y la y son constantes, lo sigo dejando igual. Tanto el número como la letra, que es constante. Y nada más derivaría la x. Derivada de x me da 1. Por el 5y, pues nada más queda el 5. Luego para el siguiente término, derivada de y al cubo, que es constante, la derivada de una constante es 0, entonces de esto se haría 0 todo. Y ya el resultado sería ese. Entonces la clave está en que yo sepa identificar cuáles son constantes y por lo mismo, al momento de derivarlos, pues va a ser 0. Como hay 2 letras, puedo sacar 2 derivadas. Ahora voy a sacar la derivada parcial de la función, pero ahora con respecto a la otra letra, la y. Quizás para que alguien, para que alguien no se reboruje, podemos hacer esto. Bueno, le voy a borrar las rayitas que le puse indicando cuáles eran constantes y las voy a volver a subrayar, pero ya en otro color. Si voy a derivar con respecto a la letra y, ahora las constantes van a ser las x, ¿sí? Y le voy a indicar aquí. X va a ser constante. Yo les voy a pedir que en todo momento le pongan cuál o cuáles, porque hay veces que son varias, son constantes. Y lo estoy abreviando así, CTE, significa constante. ¿Cuál va a ser constante? Las X. Bueno, la X es constante, la X es constante, y alguien le pudiera agregar, bueno, y el número que ya de por sí era constante. Entonces aquí el 3x es constante, el 5x es constante. Y nada más derivo las letras y. Entonces haríamos esto. Como aquí todo es constante, el número y la x, la derivada se hace 0. Cuando todo es
constante, pues 0. Y luego, derivada de 5xy, me va a quedar el 5x que permanece igual, y la derivada de la y con respecto a y va a ser 1, entonces nada más quedaría el 5x. Y acá estoy derivando con respecto a y, me va a quedar derivada de y cúbica, va a quedar 3y al cuadrado. Entonces la clave de estos ejercicios es en que mentalmente tengamos identificado cuáles valores son constantes, como aquí lo hice. Ya nada más derivan las letras y con las mismas fórmulas que ya se saben y todo, y de ahí saldría. No sé si tengan alguna pregunta que me quieran hacer. En caso de que no, también les pido que me avisen, por favor. No, profe. Bueno, yo también estoy esperando que ya se les hagan poquito más fáciles, más comprensibles, a raíz de ver el video, a menos que alguien a estas alturas no lo haya visto. Dicen, es que yo no he visto el video. Ah, órale, quizás sí me batallaría un poquito. Pero generalmente les mando primero el video para que ya tengan bases. ¿Vale? Bueno, si alguien me preguntara cuántas variables puede llevar aquí, lleva muchas, aunque las más comunes son como hasta el 4, a lo mucho 5, ¿sí? Ya no hay con tantas letras. Pero teóricamente pudiera haber un número indeterminado de variables. Vamos a hacer el número 2 y lo voy a hacer con 3 letras. Vamos a ponerle f de x, de y y de z. Los más comunes son de 3 y de 4. No crean que salen tan difíciles. En el caso de los cuadernillos. Nada más sí entretenidos. Eso sí no lo negamos. Voy a escribir 5, x, y, z. Hay veces que los términos llevan todas las letras. Hay veces que nada más llevan unas. Voy a poner aquí más 2xy más z al cubo. Así, nada más. ¿Sí? La puedo complicar un poquito más, pero tampoco tiene sentido. Aquí lo que me interesa es que ustedes vean la lógica. ¿Cuántas derivadas puedo sacar? Puedo sacar derivada con respecto a x, derivada con respecto a y derivada con respecto a z. Incluso puedo sacar también segundas derivadas o terceras derivadas, etcétera, según me soliciten, pero puedo combinar con lo del tema pasado. Fíjense, ahorita se me ocurre ponerle un enunciado para que me indique qué voy a hacer, porque sí es importante saber qué vamos a hacer. Vamos a escribir eso. Derive hasta hacer ceros. Para plural, le voy a poner así, un cerito, una comita y un S, hasta hacer ceros. Y vamos pues a sacar derivadas hasta que se hagan ceros, acordándonos pues que son algebraicas y que va a llegar un momento en que se hagan ceros. Voy a ponerlo como inciso A. Primero, derivada parcial de la función y nos vamos a ir en el orden alfabético, que es muy utilizado con respecto a la x. Bueno, si voy a derivar con respecto a la x, voy a comenzar subrayando las que van a ser constantes, ¿sí? En este caso hay otras dos letras, la y y la z. Esas dos letras diferentes a la x, las voy a hacer constantes. Y le voy a marcar acá también el número que ya era constante, la y la z, la subrayo. Acá la pura y porque nada más tiene y, acá la pura z porque nada más tiene z. Entonces ya que subrayé, voy a sacar la derivada, ¿sí? El 5, la y la z van a permanecer igual porque son constantes. Acuérdense que cuando hay una constante con una letra, la constante se queda igual y se deriva la pura letra. Aquí sería la derivada de la pura letra. Derivada de x con respecto a x me va a dar 1. Y por el 5yz, pues va a quedar 5yz. Y luego aquí, el 2 y la y
son constantes, lo sigo dejando igual. Y la derivada de x con respecto a x nos da 1, entonces hasta ahí llegaría. Y la derivada de la z, que es constante, 0. Entonces, prácticamente hasta ahí puedo sacar la primera derivada con respecto a la x. Y vamos a ver cómo se representa si es una segunda derivada, fíjense. Lo voy a poner así, derivada de la función con respecto a x. Cuando es la segunda derivada, se le va a poner un 2 a la d de arriba, así va a ser segunda derivada, como si fuera una potencia, un superíndice, y a la x. Entonces sería segunda derivada de la función con respecto a x. ¿Qué voy a hacer? A derivar esto de acá mismo. Y voy a mantener constante ya nada más de las dos letras que había, ya nada más hay x y y, pues la y es la que permanece constante. ¿Sí? Ya la z desapareció, entonces ya no tiene caso ponerlo. Vamos a derivar de esto. La y va a ser constante, subrayo la y, y aquí subrayo la y junto con el número. Entonces haríamos esto. La constante va a ser el 5 y la y derivo x con respecto a x, de vuelta me daría 1. Entonces de aquí nada más queda la 5y. Y de aquí, que es constante todo, se hace 0. Hasta ahí queda. Si yo quisiera sacar una tercera derivada con respecto a x, que ya ni siquiera tiene x, todo sería constante y ya se me haría el 0. ¿Sí? Entonces voy a hacer eso. Tercera derivada, pongo un 3 ahora. Tercera derivada de la función con respecto a x. Acuérdense que es tercera derivada, pongo el 3 en la x. ¿Y qué va a ser constante? Pues la misma y, que es la única que tiene. Nada más de antemano, chéquenle que ni siquiera tiene x, ¿sí? Entonces, todo va a ser constante. Derivada de la constante, 0. Y hasta ahí. Dejo de derivar porque ya se hizo 0. Ya no puedo. Entonces, es un número finito de derivadas. Bueno, vamos a hacerle ahora el inciso B. Ahora vamos a sacar derivadas con respecto a la y. Antes de continuar, si alguien tiene alguna pregunta en este procedimiento, quiero que por favor me digan. Y si no hay, que también me lo digan, que no hubo. Sí, nada más le voy a... ¿Por qué al Dígame, momento ¿nada? de hacer en el A, se hizo en vez de 5ZY, se hizo 5XY? En la Mira, primera. les manejaba que aquí la constante era la y y la z. ¿Sí? Y y z. No, entonces aquí tengo un error en realidad. ¿Sí? Muy bien, fíjate, tú me hiciste la pregunta, pero algunas personas a lo mejor ya lo escribieron y se fueron con la finta y está mal. Fíjense, déjenles digo por qué está mal. Si vamos a derivar con respecto a x, va a ser constante la y la z y el número. ¿Sí? Entonces, nada más derivaría la pura x, y derivada de x con respecto a x nos va a dar 1. Pero lo que debe quedar es el 5, la y y la z. Entonces, los números que deberían haber quedado aquí es el 5, la y la z, porque son los constantes. ¿Sí? Quiero que se fijen todos y dicen, de veras. Bueno, que se fijen en que había un error, y hay veces que el profe, como ahorita yo la estoy regando, cometí un error y ni las tres se dieron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las constantes eran y y z y el 5. Entonces son lo que se debe quedar. ¿Sí? Como acá la constante era el 2 y la y es lo que se quedó. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí en realidad ya desaparecen las x. Y les voy a volver a preguntar, quiero que me digan, ¿cuál será la derivada con respecto a x de esto que quedó? ¿Cuál será, muchachos? Piénsenle un poquito. A ver, muchachitos. Bueno, ¿cuál es la derivada de esto con respecto a x?
Sería ya cero, ¿no, profe? Porque ya ahí Luego, son dos luego, sí, constantes. luego se haría cero. ¿Por qué? Porque miren, las constantes, voy a derivar con respecto a x, ¿eh? Las constantes, ahora, si hay dos letras, sería la y y la z, van a ser constantes. Y luego alguien dice, ah, pero nada más tiene y z, entonces, ¿qué va a ser constante? Todo. De aquí sería constante todo, se va a hacer cero, y de acá también todo. Entonces era más rápida, ¿sí? Por el error que yo le había puesto la x, la seguí derivando otra vez, pero nada más se pudo derivar pues hasta la segunda, ¿sí? Entonces vean cómo la participación de los alumnos sí es importante, porque con esa pregunta identifiqué que había un error. También les digo a ustedes, si ustedes identifican un error, lo pueden hacer saber nada más con la educación necesaria. Yo digo que a mí y a cualquier profe, porque hay veces que de pronto alguien le corrige al profe y el profe se enoja. Y a veces se enojan porque pareciera como que quieren evidenciar o cosas así, pero yo estoy consciente y ustedes deben estar conscientes también de que todos nos equivocamos, ¿sí? Muy listos para que no escriban nomás a lo gorras y en un determinado momento escriban el error, ¿sale? Bueno, ahora vamos con el inciso B. Voy a manejarlo así, derivada parcial de la función con respecto a y. Y les voy a preguntar, ¿qué será constante cuando derive la función con respecto a y? ¿Me dicen, por favor? X y Z. X y Z, muy bien, que son las dos letras que nos faltan, ¿sí? Yo les estoy solicitando que lo pongan. Miren, más adelante, cuando estén, ahorita están que en primero, cuando estén a lo mejor en tercero o en cuarto, van a llevar una que se llama ecuaciones diferenciales. Y ahí se utilizan las derivadas parciales. Ahorita yo nada más les estoy enseñando cómo se hacen, pero ya luego ustedes van a verlo con más calma en el curso. Los vamos a sacar. De la misma función, nada más ahora voy a subrayar bueno, voy a borrarle eso que tiene y vamos a volver a subrayar. Y le voy a cambiar de color. Si la X y la Z van a ser constantes, hay que señalarlas. Voy a manejar el 5, la X y la Z. Y acá el 2, la X y no tiene Z, pero la otra Z está sola. Entonces hasta ahí. Ya las tengo subrayadas y ya es un poquito más fácil. La derivada de 5x, y, z, nada más voy a derivar la y con respecto a y me va a dar 1. Y va a quedar el 5, la x y la z. Lo voy a poner ya en otro color para que quede ahí un poquito más visible. 5x y z. ¿Vale? Y luego de aquí, que no tiene z, pero sí tiene y, lo constante va a ser el 2 y la x, y se deriva a la pura y, entonces va a quedar el 2x. Y la derivada de la z al cubo, como z es constante, se hace 0. Entonces quedaría hasta ahí nada más. Vamos con la segunda derivada, lo manejaría así. Segunda derivada de la función con respecto a y todavía. Nada más que a la y le volvemos a poner un 2, así, segunda derivada. ¿Qué va a ser constante de esta, ya de esta? ¿Qué sería constante? Fíjense cómo lo que sigue es bien importante. Si voy a derivar con respecto a y, ¿qué va a ser constante de esto, que era el resultado anterior? ¿Alguien que me diga? X y Z, ¿no? X y Z, muy bien, que son las letras diferentes con respecto a la que estamos pidiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser constante? A ver, X y Z. Subrayo el número, subrayo la X, subrayo Z, y de acá el número y la X. Entonces va a ser constante todo. ¿Y cuál va a ser la derivada parcial? 0, luego. Entonces, muy listos con eso. Vamos con la última. ¿Qué va a ser? Derivada parcial de la función
con respecto a z. Y si voy a derivar con respecto a z, las constantes van a ser tanto la x como la y. Las letras diferentes de la z son constantes. Y voy a subrayarlas en la original, ¿sí? Cuando es la primera derivada sobre la original. Entonces voy a marcarle. Si son constantes la x y la y, lo que voy a subrayar, pues, es la x y la y, el 5x y de acá 5x y, nada más, ¿sí? La primera derivada, la voy a dejar ya así en azul, derivada de la función con respecto a z, pero va a ser la segunda derivada, entonces le pongo un 2 aquí y un 2 acá. Y lo que va a ser constante va a ser la x y la y de vuelta. Permanecen las mismas, ¿sí? Bueno, aquí estoy batallando un poquito más para escribir porque estoy en el mero rinconcito y luego ya, si le quiero escribir acá, pues ya no se puede, ¿vale? Entonces voy a subrayar los valores, aunque aquí no lo hice todavía. Si la x y la y eran constantes de esto, quedaba el puro 5, la x y la y de la primera, 5x y y. Esta parece que va a estar más larguita y a ver si la libro despacio, 5x y y. De aquí todo es constante, se hace 0. Y de aquí me va a quedar 3z al cuadrado. Profe, Mande usted. ¿no sería también 5YZ? A ver, vamos a ver, quizás sí, ¿eh? Si van a ser constante la x y la y, marco la x y la y. Y eso quiere decir que se va a quedar igual. Este Ah, se es va a quedar verdad, sí, igual. sí. Este se va a quedar igual. Nomás derivaría la z con La respecto Z, a la sí, z y perdón. la 1. Entonces, sí, no había error, ¿eh? Sí, perdón. Hasta ahí. Bueno, ahora me voy a la segunda derivada y le vuelvo a marcar aquí. Va a ser constante. El 5, la x y la y, que sería todo, y de aquí nada, ¿sí? Entonces, de esta primera todo es constante, se hace 0. Pero puedo seguir derivando ahora la z. Va a ser 2 por 3, 6. ¿Y qué más? La z a la 1. ¿Vale? Y ya no le voy a seguir escribiendo, pero les voy a pedir que me digan, si quisiera sacar la tercera derivada con respecto a z, ¿cuál será el resultado? 6. El 6. Y todavía cuarta derivada con respecto a z del 6, 0, porque ya es una entonces sí, constante. ya sería 0, pero este se iría hasta la cuarta derivada, ¿sí? Cosa que en las otras no sucedió, hasta la 2 nada más. ¿Cómo ven, muchachos? ¿Está difícil? ¿Está fácil? ¿Regular? ¿Qué me dicen? Más o menos. Tiene su chiste, ¿verdad? Bueno, tiene su chiste en el sentido de que tengo que estar identificando cuáles son constantes y les voy a pedir que sí lo hagan, ¿eh? Les subrayen las que son constantes porque de pronto si nos reborujamos, dicen por ahí se cruzan los cables. Y cuando le tenemos subrayado, nuestra mente lo está captando bien. Respecto a una cuestión que le llaman estilos de aprendizaje, ahí manejan que unos de nosotros somos visuales, que aprendemos mucho a partir de los ojos, a partir de lo que vemos, de la observación, cosas así. Entonces yo sí les recomiendo que mejor les subrayen. Ejercicio número 1. Van a ser ejercicios como estos. Miren, les voy a escribir de las dos maneras en que se escribe generalmente. Poníamos f de x o también que era igual a la y. Y luego ya una variable en donde la función depende de la letra x. Por ejemplo, este. X a la cuarta más 3x menos 1. Al momento de sacar la derivada, pues le poníamos y' o f' de x. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Al derivar x a la cuarta, va a quedar 4 por x y luego al 4 le quitamos 1, 4x al cubo. En la siguiente, derivada de 3x, queda el puro 3.
y derivada del número 0. Ya hasta ahí terminaría. En el caso de las derivadas de orden superior, se refiere a que puedo seguir derivando, en este caso ya el resultado de la primera derivada, y se le llama segunda derivada. Vuelvo a derivar con las mismas reglas, mismas fórmulas, etc. 3 por 4, 12. La x, al 3 le resto 1, quedaría al cuadrado. Y derivada del número 0. Entonces voy a seguir derivando. Tercera derivada, le pongo 3 apóstrofes y luego vamos a ver que también se pueden utilizar los números romanos. También corresponde a como si fuera el número 1 romano, el 2, el 3 romano, etc. Tercera derivada. Derivo la segunda. 2 por 12 nos da 24. Luego la x, al 2 le resto 1. Nada más quedaría 24x. Cuarta derivada. A partir de aquí, si ya empiezo a utilizar números romanos. Cuarta derivada de la función con respecto a x. De 24x nos quedaría nada más el 24. Y finalmente, quinta derivada con respecto a x. Y nos da 0. Ya hasta aquí puedo derivar porque ya del 0 ya no se puede. Les voy a pedir, si alguien tiene una pregunta, me diga, ¿qué le hace que me interrumpa? Aquí el chiste es, pues, que vayan entendiendo. Y máxime por el tipo de ejercicios que generalmente son más sencillos. ¿Vale? Bueno, voy a pasar a las derivadas parciales. Miren, a diferencia de las anteriores, en esta les poníamos f de x. Y aquí voy a hacer con dos letras, X y Y. Cuando son dos letras y derivo con respecto a una de ellas, es cuando utilizamos el concepto de derivadas parciales. La expresión o la función debe de llevar de las dos letras. Por ejemplo, aquí le voy a poner 5x al cuadrado más 3. Vean que aquí van combinadas x por y al cuadrado más y al cubo. Vean que en la función pues había de las dos letras. Y vamos a sacar las derivadas. Voy a ponerle un encabezado que dijera, por ejemplo, esto. Derive hasta que se hagan 0. Es importante de pronto ver pues el encabezado que tengan para saber qué vamos a hacer. Y el simbolito de las derivadas es como una especie de un 2, fíjense. Hagan de cuenta que voy a hacer un 2, pero me detengo hasta ahí y ya no le hago lo demás. ¿Sí? Hay veces que también lo relacionan como si fuera un cisne, dicen que como la cabeza de un cisne, cuello de cisne le llaman. Derivada parcial de la función con respecto a una de las letras, en este caso con respecto a la x. Quiero que se graben, y que es la clave de estos problemas, si voy a derivar con respecto a x, la otra letra o otras letras van a ser constantes. En este caso tiene x y y. Si voy a derivar con respecto a x, la otra letra, en este caso la x, va a ser constante. Y lo voy a subrayar aquí, miren. El 5 ya de por sí era constante. Y luego el 3 ya es constante. La y va a ser constante y la y va a ser constante. Les recomiendo que lo subrayen para que visualmente estén checando cuáles son constantes. Y nada más se derivan la letra que andamos buscando. Todas las constantes se van a quedar igual. Por ejemplo, aquí para el primer término. Si voy a derivar 5x al cuadrado, va a ser el 2 por el 5, nos va a dar 10, y luego la x. Y derivada de esto, fíjense, el 3 y la y al cuadrado son constantes, los dejo mientras igual, 3y al cuadrado, y nada más derivaría la pura x. Derivada de x con respecto a x me da 1, por el 3y al cuadrado, pues queda 3y al cuadrado. En el caso de este término, que son las puras y, todo es constante.
y la derivada de una constante se hace 0. Entonces, hasta ahí llegaría la primera derivada parcial. También se pueden combinar con las anteriores. Fíjense, combinar en el sentido de que también se pueden hacer derivadas de orden superior. Voy a sacar de vuelta, derivada de la función con respecto a x, pero en el caso de que ya sea segunda derivada, se le pone un 2 en el simbolito ese especial de las derivadas y un 2 en la x. Aquí pues en la primera letra, acá en la segunda. Sería segunda derivada. Y le vuelvo a anotar que la letra y sigue siendo constante. Entonces, voy a subrayar de aquí cuál es constante, la letra y. Va a ser constante aquí, tanto el 3 como la y al cuadrado. Y de acá nada, el 10x. Derivada de 10x me quedaría 10. Y todavía pudiera sacar una tercera derivada de la función con respecto a x. Y veo que, bueno, aquí le voy a seguir agregando, aunque ya no tengo la letra y, que la letra y era la constante. Y visualizo que es la derivada de una constante y el resultado va a ser 0. Vean que también se cumple que tiene un número de derivadas finitas. Vamos ahora con respecto a la letra y. Respecto a la letra y, bueno, primero acá, la derivada sería así. Derivada de la función con respecto a la letra y. Y como va a ser con respecto a la y, van a cambiar pues las constantes. Las constantes ahora van a ser las letras X. Escribo aquí, hay que ponerlo siempre, cuáles son las constantes. Y en el caso de la función, lo voy a subrayar también. Aquí es constante el número y la X, el número y la X, y acá no hay X. ¿Vale? Entonces haríamos esto. Como aquí derivada de la función con respecto a y, todo es constante, aquí sería 0. Aquí me sigue quedando el 3x y la derivada de y al cuadrado va a ser 2y. Junto con lo que ya tenía, me va a dar 6, la x y la y a la 1. 6xy nada más. Y la derivada de y al cubo me va a dar 3y al cuadrado. Hasta ahí sería la primera derivada. Vamos con la segunda derivada. Segunda derivada parcial de la función con respecto a la letra y. Manejamos que estamos derivando con respecto a y, entonces la x va a ser constante y voy a subrayar nuevamente. Para las personas que tenemos un estilo de aprendizaje visual, viéndolo es más fácil o entenderlo. Voy a subrayar los números y las x. Y aquí el puro número. ¿Sí? Entonces la derivada de y con respecto a y va a ser 1 y por 6x nos va a dar 6x. Aquí la derivada de 3y al cuadrado nos va a dar 6y. Veo que se puede seguir derivando. Me están solicitando que derive hasta que se hagan ceros. Entonces vamos a seguir derivando. Ahora sería la tercera derivada. Aquí le puse la segunda, vamos a cambiarle por la tercera derivada. Voy a subrayar en base a la anterior. Aquí la x va a ser constante. Entonces voy a subrayar tanto los números como las x. Las x en realidad ahorita es como si fueran números, no son constantes. Entonces aquí subrayo todo. Acá el puro número. La derivada de una constante, 0. Y acá me quedaría el puro 6. Finalmente voy a ponerlo aquí. Cuarta derivada de la función con respecto a la y. Acuérdense que le pone como si fuera una potencia aquí, un superíndice. Y la x es constante. La derivada
del 6, pues ya va a ser 0, y ya también se hizo 0, y prácticamente ahí terminaría este primer ejercicio, ¿sí? Hasta que se hizo 0. No sé si tengan alguna pregunta. Les voy a pedir por favor que me la digan. En caso de que no haya, también que me avisen, por favor. No, profe, no hay ninguna duda. Bueno, gracias. Por último, va a ser el último ejercicio que vamos a hacer con ustedes. El número 4. Y le voy a poner ya 3 letras. Y aparte, no vamos a ponerle el mismo enunciado. Aquí nada más va a ser derivada con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z. Hay veces que para representar toda la función, así como acá la representábamos con la letra Y, de pronto le ponen otra letra. Como ahí ya tengo la X, la Y y la Z, le voy a poner W, que W sea esa función, ¿sí? Pero nada más vamos a calcular algunas de las letras. Le voy a poner 5X, Y y Z, más 3, X al cuadrado, Y al cubo, nada más. Y la última, nada más le voy a poner Y, Z al cuadrado. Y nada más voy a calcular unos 2 ejercicios. Primero, voy a sacar cuál es la derivada de la función con respecto a la X. Y luego voy a sacar cuál es la derivada de la función con respecto a la Y. Es más común esto, hasta que se haga 0 es un poquito más extraño, pero en los cuadernillos nos pueden sacar o cuestionar con diferentes cosas. Y esta referente a las... Bueno, vamos con las respuestas. Si vamos a derivar con respecto a la X, las letras contrarias van a ser constantes. En este caso, tanto la Y como la Z. Y y Z constantes. Y le voy a indicar también en mi función, aunque luego tenga que borrarlo. ¿Pero qué le hace? Fíjense. Va a ser constante el número 5, la Y y la Z, esas 3 cosas. De acá va a ser constante el número y la Y al cubo, y de acá todo. Entonces, para el primer caso, derivada de X con respecto a X va a ser 1, y esto que es constante se queda igual, el 5, la Y y la Z, para el primer término. Para el segundo, esto se va a quedar igual, pero voy a derivar X al cuadrado, que me daría 2X, y por el 3 me va a dar 6X, y la Y al cubo, que es constante. Y para este caso particular, como todo es constante, pues 0. Y prácticamente hasta ahí llegaría la derivada parcial con respecto a X. Vamos con la segunda. En el caso de derivar con respecto a Y, la X y la Z, que son las otras letras, van a ser constantes. Y voy a subrayarla. Entonces, si la X y la Z van a ser constantes, hay que subrayar esa. Voy a subrayar el 5, la X y la Z. Y de acá, la X nada más, y de acá nada más la Z. Entonces, si derivo derivada de Y con respecto a Y, me va a dar 1, y queda el 5, la X y la Z. Que de pronto se parecen los resultados, es por eso importante estarla haciendo con mucho cuidado, y
la recomendación que les estoy haciendo es que subrayen cuáles son las constantes para que no se vayan a reburujar. Para esto va a ser constante y la derivada con respecto a y va a ser 3y al cuadrado. Entonces va a ser 3 por 3, 9. La x al cuadrado, que ya era constante, y acá al aplicar la fórmula también queda y al cuadrado. Y finalmente de aquí, la z es constante. Y derivada de y con respecto a y me da 1. Entonces va a quedar con una z al cuadrado, más z al cuadrado. Y ya, este sería el resultado. Vamos con la tercera. Derivada parcial con respecto a z. Aquí las constantes van a ser la x y la y. Eso de c, t, e está representándome constantes, ¿sale? Y voy a, aunque bueno, vamos a ver si a lo mejor no coincide todo. Entonces le voy a borrar y le vuelvo a subrayar las que sean constantes. Van a ser constantes, la x y la y. Entonces, vamos a proceder a marcarle. Le voy a marcar con otro color. El 5, la x y la y. Todo esto sería constante. De acá el 3 y la x y la y. De aquí va a ser todo constante. Y de acá nada más la y. Entonces, vamos a proceder a realizar. De la primera, la voy a dejar así en rojo, con respecto a la z. Derivada de z con respecto a z me daría 1. Y esto que es constante se queda igual. El 5, la x y la y. Oh, se quedó en color negro, está bien. Y luego de aquí, todo es constante, 0. Y de aquí que estoy derivando con respecto a la z, la y es constante, va a quedar 2z por la y. Entonces va a quedar 2 y z. Y con esto finalizaríamos la tercera derivada. ¿Sí? Pudiéramos entretenernos más en volver a sacar la segunda derivada, la tercera derivada, etc. Incluso se pueden combinar. ¿Sí? Voy a hablarles un poquito de las combinaciones. ¿Qué pasaría? Voy a hacer acá en este espacio. No quiero borrar para que sigan viendo todo lo demás. Que sacara esto, fíjense. Segunda derivada de la función con respecto primero a la x. Se pone dos veces, a lo de abajo. Y luego con respecto a la z. Entonces es segunda derivada de la función, primero con respecto a x y luego con respecto a z. Vean que aquí que hay dos símbolos de derivadas y dos letras, compensan el 2 de acá arriba. Y en las otras sí le poníamos tanto el número arriba como el número abajo. Voy a derivar primero con respecto a x. Alguien dijera, pero ya tenemos el resultado. Sí, ya lo tenemos. Pero ahora esto se va a derivar con respecto a la z. ¿Sí? Entonces voy a combinarlas de alguna manera. Esto era con respecto a x y voy a volver a derivar con respecto a z. Si estoy haciendo eso, las letras ya al momento de la z, tanto la x como la y serían constantes. ¿Sí? Porque estoy tomando como referencia ya la última derivada, porque la primera ya la teníamos. Entonces, esas van a ser constantes. Y a partir de la primera derivada con respecto a x, señalo las que son constantes. La x y la y. Entonces manejo el 5 y la y. Acá el 6, la x y la y. Vean que de aquí todo es constante, de aquí se me va a hacer 0. Y aquí que sí tenía z, me va a quedar el puro 5 y la pura y. Entonces el resultado va a ser 5y. ¿Sí? Entonces se pueden combinar y formar otro tipo de derivadas. De orden superior, pero combinadas.